Bienvenidos una vez más a Miradas de Asturias. Hoy vamos a conocer uno de los concejos más bellos y agrestes, siendo catalogado como uno de los más pequeños de nuestro Principado. Su bella geografía, su gastronomía, su paisanaje y su historia serán hoy los protagonistas de nuestro viaje. Bienvenidos a Yernes y Tameza. Este pequeño concejo está formado por dos parroquias, Santa Cruz de Yernes y Santa María de Tameza, ocupando la zona centro-occidental del Principado. El terreno se presenta muy accidentado, con alturas superiores a los 1000 metros, localizadas en la Sierra de Tameza. El pico Caldobeiro, de 1357 metros, cima del río Tameza, y los puertos de Marabio, paso obligado entre Yernes y Tameza y Teberga, conforman un relevante espacio de montaña, cobijo de fauna y flora variadas. La erosión ha propiciado un relieve de contrastes donde se extiende uno de los mayores conjuntos kársticos subterráneos de Asturias, localizado entre las sierras de La Yomba y Tameza, los dos de más de 1300 metros de cota, y los cursos de los ríos el Valdesantibáñez, en Valdesantibánes y el Tameza. El río Villabre o Tameza atraviesa las dos parroquias, circulando por un angosto valle situado al noroeste del concejo. Este río entrega sus aguas al Cubia, ya en tierras de grado. El monumento natural de los puertos de Marabio constituye una extensa pradería de montaña entre los concejos de Teberga y de Yernes y Tameza. Es un espacio natural protegido por la existencia de un singular complejo kárstico formado por valles ciegos y dolinas, dándole un enorme interés hidrogeológico. Esto será, sin duda alguna, la razón para su inclusión como espacio protegido. Este concejo posee una superficie superior a 31 kilómetros cuadrados, con una población que supera los 200 habitantes. Tiene en su territorio dos parroquias, Santa Cruz de Yernes y Santa María de Tameza. Su capital está situada en Villabre. El municipio de Yernes y Tameza limita al norte con Grao, por el este Grao de nuevo, conjuntamente con Proaza, pone sus lindes, por el sur Teberga lo abraza y por el oeste el concejo de Belmonte de Miranda lo delimita. Los principales núcleos de población del concejo los encontramos en su propia capital, Villabre, teniendo también lugares como Yernes, Fojo, Vendillés y Villarruiz. Restos de antiguas explotaciones mineras pudieron contemplarse cerca del pueblo de Vendillés, posiblemente hechas por un pueblo minero que hizo gran parte de estas explotaciones por casi toda Asturias. De sabido es que desde el concejo de Lena y Ríos hasta Coaña se conocen las labores realizadas entre la etapa calcolítica y la edad del bronce, con trabajos de minería que posteriormente serán excavaciones hechas bajo el dominio invasor de Roma. Durante la etapa de la monarquía asturiana en el 857, Ordoño I cede todo el terreno de Yernes a la mitra obetense, que por donaciones de los nobles Froila, Osorio, Pelayo y Geloira Froilaz en 1086 y de la abadesa de San Pelayo en 1104, la mitra obetense se hará a sí mismo con el territorio de Tameza. Durante esta etapa no es extraño comprobar cómo casi la totalidad de la Asturias conocida estaba bajo el poder y la influencia de la Iglesia obetense, viéndose los vecinos bajo esa dominación y manipulación de sus derechos, es decir, ninguno. En 1174 se convierte en concejo de obispalía al ceder Fernando II todos sus derechos sobre el territorio a la Iglesia obetense. También por estos territorios, especialmente por los puertos de Marabio, discurría el Camín francés o la ruta jacobea, una antigua vía romana que desde Cueiro se desvía a Oviedo por Vicenteiro, Marabio, Cuellagar, Linares, Tenebreo. En 1579 retorna el poder a Felipe II gracias a la bula de Gregorio XIII, consiguiendo los vecinos comprar todo el territorio, reuniendo todo lo que tenían y vendiéndolo con el fin de escapar tanto de la opresión como de la miseria en la que estaban gracias al clero y a los nobles, cosa esta en estos años muy normal. Los vecinos compran su territorio a Felipe II gracias a esta desamortización eclesiástica, quedando por ende Yernes y Tameza libres
de todo yugo. El documento que recoge el expediente de venta en 1581 se conserva en el ayuntamiento. ¿Cuánto tiempo lleves aquí en Llernes y Tameza? Aquí, pues en este concejo llevaré como 12 años o por ahí, más o menos, porque yo me vine a empadronar aquí porque me gustaba el concejo este. Yo no naciera aquí, yo naciera en el concejo de Grau. Y después me empadroné aquí de concejo de Llernes y Tameza porque me gusta esta zona mucho por el turismo y por todo lo que hay aquí. Bueno, pues como es habitual en nuestro programa, tenemos precisamente a su alcalde, al alcalde de Llernes y Tameza, José Ramón Fernández Díaz. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Lo primero que quiero decir, muchas gracias a Teleasturias por brindarnos la ocasión de dar a conocer turísticamente este concejo, que algunas veces nos sentimos incluso un poco desplazados, aunque estamos a escasos 45 kilómetros de Oviedo. Creo que tenemos un concejo que, como decía antes en la introducción, a muy escasos kilómetros de la zona central más habitada, Oviedo, Gijón, Avilés, tenemos lo que se dice naturaleza en estado puro, que es principalmente lo que podemos ofrecer en nuestro concejo, naturaleza en estado puro. ¿Y por qué digo esto? Pues que somos un concejo de media montaña, pero que no estamos atravesados por una línea de alta tensión, que no tenemos una línea de ferrocarril, que no tenemos ninguna industria contaminante, ni no contaminante, no tenemos ninguna industria. Venimos prácticamente de la agricultura y la ganadería, y que precisamente nosotros desde esta corporación estamos intentando llegar a que el concejo sea turísticamente la fuerza que pueda tener, porque ahora indiscutiblemente estamos un poco echados en manos de la agricultura y la ganadería, más de la ganadería que la agricultura a 700 metros de altura va desapareciendo, por supuesto, pero sí de la ganadería, y la ganadería precisamente fiados en esa serie de subvenciones que estábamos recibiendo de las administraciones central, autonómica, incluso europea, pero que van a desaparecer en un tiempo y que va a haber que cambiar, por supuesto, el chip de la gente hacia el turismo, creo yo. ¿Cómo viste cambiar el concello? El concejo, bueno, pues avanzó bastante. De cuando yo llegué ahora mismo, avanzó mucho en carreteras, en obras que hicieron el ayuntamiento, el pueblo mismo, en todo avanzó bastante el concejo este. Indiscutiblemente a nivel turístico nosotros, como te decía hace un momento, lo que podemos ofrecer ahora mismo es paisaje, ¿no? Es paisaje en estado puro. Pero tendríamos que crear una infraestructura turística. Para crear esa infraestructura turística tenemos que comprometernos a tres bandas, por lo menos a tres bandas, que sería el ayuntamiento con muy pocos recursos económicos, porque no los tenemos, la administración regional, que sí se está volcando en este tema, creo yo que se está volcando, no tengo en absoluto ninguna caja en este sentido de administración, pero también tendría que involucrarse la iniciativa privada. Es muy importante la iniciativa, porque no vamos a pretender que nos haga aquí hoteles el Principado, ni que nos haga el ayuntamiento. O que nos haga algún tipo de algo que ofrecer a la gente aparte del paisaje, como rutas a caballo, no sé qué, de bicicletas, no sé qué. Eso tendría que ser de la iniciativa privada. Yo sé que aquí es bastante difícil, no siendo que se venga de afuera. Motivo, la población está muy envejecida, la gente joven se marcha hacia el área central donde hay los puestos de trabajo y no sé qué, y entonces aquí es muy difícil a esta gente ya con 60 o 70 años cambiarse el chip y decir, oye, mira, ahora tienes que dejar la vaca y no sé qué y ponerte a hacer una ruta de bicicletas o enseñar a no sé qué gente a montar a caballo que viene por aquí. Sé que es difícil, pero tendremos que estar en ese tema, tenemos que entrar en ese tema todos. Para mejorarlo en caminos a lo mejor rurales, que están un poco más desdejados. Crear unos puestos de trabajo relacionados con el turismo que se pueden crear perfectamente, mucho más que con la ganadería y con estas otras cosas. Y así yo creo que este municipio, este ayuntamiento, debe de caminar en esa dirección. Y así nosotros estamos intentando hacer. Otra cosa es que lo logremos porque tenemos unas dificultades, sobre todo económicas, importantes. Bueno, pues mira, estamos en el puerto de la Collada, aquí en Llernes y Tameza, y vamos a acercarnos hasta el aula vital y hablar con Gerardo Alonso, que es vicepresidente de esta fundación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Oye, Gerardo, ¿qué se encuentren cuando lleguen aquí al aula vital? Pues primero sorpresa, ¿no? Porque no esperan aquí en la soledad esta, pues que haya estas instalaciones o estos medios técnicos y sobre todo la energía térmica, todas las energías renovables, ¿no? Que a 950 metros de altura a la que estamos, sí, 970, que no hay ningún cable que nos venga aquí. Con la energía, aquí producimos la energía eléctrica suficiente, producimos la energía térmica, tenemos una central térmica, producimos gas con biomasa,
tenemos instalaciones hidráulicas, una turbina y un ariete. Cuando lleguen aquí los guajes y ven precisamente que el mundo podría funcionar con energías renovables, pues aquí abren los ojos. está constatado, ¿no? Sí, aquí es la comprobación y que, bueno, que cuantos más de estos jóvenes conciencien de la necesidad de utilizar las renovables, pues a lo mejor hay alguna alternativa de futuro. Y hacéis cursos de supervivencia, Y, o sea que y rutas por aquí, entonces bueno, pues ven los animales por la noche, pueden escucharla, o los lobos aullar, que es una experiencia muy interesante. que tenemos lobos aquí al lado. Sí, tenemos también, afortunadamente. O sea que en suma, cuando lleguen aquí aprenden a querer la naturaleza. Sí, a sentirla y ver que bueno, que podemos cuidarla mejor de lo que lo estamos haciendo, pues no contaminando, no dejando basuras. Ellos aquí su basura tienen que llevarla otra vez para abajo. ¿Cómo decís un día, pues vamos a empezar a enseñar a la gente que no hay por qué manchar? Sí, fue como una corriente desde el Colegio Público Virgen del Fresno, que es un colegio público, pues comenzamos entre profesores, padres y tal, hace ya de esto 13 años, luchar por este proyecto, sacar a los niños en la naturaleza, a que sientan el silencio, a que no tengan el apresuramiento urbano, ¿no? Que no se utilice el reloj, que se vaya a caminar, que puedan hablar tranquilamente, sin ruidos. Pues desde entonces, estos últimos años, vienen por aquí más de 2.000 jóvenes, no solamente de Asturias, de otras regiones, de otros países, han estado portugueses, daneses, los suecos vienen todos los años, esta semana van a venir a dormir aquí el domingo. Y que vienen aquí a aprender. Sí, vienen aquí a aprender, además lo valoran mucho. Allí lo valoran más que incluso aquí, somos más desconocidos. Somos más conocidos en Suecia o en Noruega. Oye, Gerardo, ¿y cómo puede contactar la gente? ¿Cómo puede decir, oye, quiero venir al aula vital y estar aquí viendo estos experimentos, aquí viviendo en plena naturaleza? ¿Cómo pueden hacer? Pues tanto colegios como otras entidades que sientan de verdad estas cosas y les interese, pues bien llamando al Instituto Ramón Areces, preguntando por el señor Montesinos, por el jefe de estudios, que es el presidente de la fundación. En grado. También llamando al Virgen del Fresno. Creemos que hay algo, un cambio climático tan tremendo, que además están los hechos ahí, cómo se están derritiendo los hielos, cómo está cambiando en la Patagonia y en la Antártida, cómo está ocurriendo lo de Siberia, están apareciendo ya las turberas, hay indicios incluso de que pueden cambiar las corrientes del Atlántico Norte, o sea que no se sabe lo que nos puede pasar. Yo creo que hay una gran ignorancia todavía, ¿no? Y todavía hay la cosa, bueno, como no me tocó todavía, no me tocará, ya tocará a nuestros hijos, ahora estamos en la inmediatez, en la era de la inmediatez, ¿no? Recibimos muchas cosas de generaciones anteriores y parece que no queremos dejar nada, ¿no? Los más pequeños que vienen y que se conciencien y que no los que tengan que apechugar a lo mejor con dificultades mayores, ¿no? Aunque bueno, todavía al ritmo que va de cambio nos puede tocar a nosotros. Pues Gerardo, yo agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros en Miradas de Asturias y bueno, deciros a esta gente que no solo que se conciencien, que pasen aquí por el aula vital y que se den cuenta que con un movimiento de mano ya tienen una linterna que funciona. Y cosas, y el sol es la energía que nos soluciona los problemas, ¿no? Y el motor de hidrógeno, la pila de combustible, que es el futuro para almacenar la energía, la biomasa. Hoy día estamos viendo cómo en España se están inaugurando continuamente ahora ya centrales de todo esto, o sea que la gente está el biodiesel, que como paso intermedio. Pues Gerardo, muchísimas gracias y vamos a seguir concienciando de que esta naturaleza tiene la misma vida que la nuestra. Sí, pasa al recibo, ¿no? Cuando se cometen errores pasa la cuenta. Muchas gracias, de verdad. Encantado. ¿Cuánto tiempo lleves en el concejo? Bueno, yo por aquí muchos años ya, porque soy de aquí cerca, de un pueblo de Vialdín, de aquí mismo. ¿Cómo ves el concejo? ¿Cambió, mejoró, empeoró? Un poco sí, pero todavía tiene que hacerse algo por él, un poco más por él.
levantarlo un poco más, en todo. ¿Puedes decirme qué podríamos hacer? Bueno, hay muchas cosas, hay caminos todavía muy mal estado y varias cosucas por ahí. Yo soy nacido en Yernes y criado en Yernes hasta una edad donde luego se ha grabado. Mi vida ya fue en Sies y no sé. Pero sí ya tengo ahí dos rincones concretamente en el concejo. Uno en Yernes, que digamos era entre la escuela, decíamos en aquella época, entre la escuela, junto a la escuela, quiere decir, que es donde se celebraban los festejos populares, donde nos reuníamos los guajetes, los chavaletes, donde se jugaba un poco a los bolos ya, y algunas cosas que eran muy rudimentarias con los bolos hechos por nuestras. Y aquel rincón y aquel lugar, pues indiscutiblemente siempre lo recuerdas, cada vez que pasas, luego estás en Yernes, siempre ves aquella zona con, vamos, que la llevas en el corazón, ¿no? Y aquí también en la capital, Villabre, que no hay ningún pueblo que se llame Tameza, esto es Villabre. Esta especie de plazuela que tenemos delante, que se llama el Suego la Bola, pues es precisamente el rincón que también lleva, no solamente yo, sino todos los tamezanos en la mente, ¿no? Caminos vecinales, pues como no hay gente tampoco, casi no se transita uno por aquellos sitios. Y otra cosa buena sería hacer a Cadupo un camino que pasara un tractor o algo, que se pudiese bajar un animal o en malas condiciones, porque claro. Ahora mismo no se puede bajar. No, si consta, no. ¿En qué lo bajen entonces? Allí se tiene que morir o especiarlo allá. Ya murieron ganado aquí, de un señor aquí, y no se puede hacer nada con él. Bueno, pues hoy vamos a hacer una cosa diferente. De hecho, ya la hicimos. Estuvimos caminando por la ruta que va al Pico Caldoveiro, a 1350 y tantos metros de altura, con un guía que nos acompañó, que tiene un albergue y se dedica precisamente a eso, a que el turismo sea activo y a que veamos todo lo que tenemos. Y ya que tiene un albergue, pues lo que vamos a hacer no solo va a ser quedarnos a comer, también nos vamos a quedar a dormir. Venid conmigo, que os lo voy a enseñar. Pasar. Buenos días, Toño, ¿cómo andamos? Bueno, bien descansado ya después del paseo. Después del paseo que nos dimos, que son más o menos, ¿cuántos kilómetros? 700, 8 kilómetros. O sea, tampoco es mucho, pero el desnivel es importante. Bueno, sí, pero para gente principiante, para gente que... Bueno, depende, o sea, por donde afrontamos tú y yo la subida, sí, pero hay zonas del Caldoveiro que no, que hay que tener un poco más de chicha ya para remontar, ¿eh? ¿Qué te digo yo? ¿Y cómo se te ocurrió venir de Avilés aquí a montar el albergue? El albergue que se llama Caldoveiro también. Sí, como el Pico. Bueno, más que nada porque mis abuelos son de aquí de un pueblo al lado, entonces yo conozco la zona esta de siempre y siempre te tiro. Siempre me tiro la zona, sí. A mí siempre me gustó el monte de toda la vida y esta oportunidad y bueno, pues voy a intentar aprovecharla, a ver. ¿Qué te digo yo? Que, hombre, me enseñarás una habitación para quedarme a dormir, pero después para comer, ¿qué tendremos por ahí guardado? Para comer. Bueno, pues a comer los típicos productos aquí de la zona, ¿no? Voy a darte un poco de picadillo. Vale. Vamos a ver la habitación, que ya decimos mucho, que después lo vean ellos. Venga. Vamos a verlo, venid conmigo. Vamos por aquí. ¿Cuántas personas puedes tener dentro del albergue? Tenemos 18 plazas, repartidas en 3 habitaciones, una habitación grande, múltiple de 8 plazas, otra de 6, que y esta en la que estamos, y luego tenemos una más pequeñina para parejas o matrimonios con crío, 2 y tal, que normalmente es la que uso yo cuando me quedo aquí a dormir. Y luego pues servicio de duchas, calefacción todo el año. Y una iniciativa muy buena la que tienes dentro del concejo, porque bueno, así iniciativas que se estén haciendo dentro del concejo, la tuya en este albergue, y algo que bueno, y novedoso, ¿no? Hombre, sí, como te comentaba antes, aquí en la zona no existe ninguna historia de estos temas de montaña, ¿no? Ninguna empresa de turismo que se dedica a hacer esto, ni ningún guía más, ni nada. Y encima lo de la escuela de montaña que... Eso. Entonces yo vi la oportunidad ahora, pues eso, como te decía, pues soy de un pueblo de aquí al lado de la zona y tal, y conozco bien el entorno, y vi la oportunidad que con la titulación que estamos adquiriendo ahora, pues oye, intentar, ya no solo en plan económico de cara a vivir de esto y tal, ¿no? Sino pues que la gente conozca un poco algo más allá de lo que son los picos de Europa y el parque de Somiedo y todo eso, y aparte, ¿no? Hacer lo que te gusta.
Eso es, vivir de lo que me gusta, que es muy importante. Eso ¿no? es importantísimo. Sí, tener la cabeza tranquila y todo. Toño, ¿qué te digo yo? Parece que me apetece ver ese picadillo que me tienes preparado. ¿Vémoslo? Sí, pues venga, vamos a verlo porque si no... Vamos a verlo. Y a comer. Pues venga, vamos a verlo. Ven Venga. para acá. Bueno, como veis dicen que pan con pan, comida de tontos, carne con carne, será comida de ricos, Toño? Sí, yo creo que sí. Oíste, después de haber hecho este recorrido que hicimos, pararse y hacer una comidina como la que tenemos delante y después echar una siesta será lo propio, digo yo, ¿no? Sí, estás en el sitio adecuado además, porque aquí pues eso, acabamos de montar el albergue aquí en el concejo de Llanes y Tameza y tal, y aunque bueno, tampoco tenemos mucha variedad porque somos un concejo pequeño y un local pequeño y tal, pero bueno, con hambre no vas a marchar, ¿eh? Oye, una cosa, que lo que tenemos delante y es de aquí. Sí, todo el concejo, sí. Picadillo casero con animales aquí de la zona, el adobo también de cerdo casero, el embutido todo casero, el queso de aquí de un vecino, de un pueblo de Ambás, que se llama Sancho, todo de la zona, el pan de escándalo también de la zona. Empezamos el 13 de enero, estoy titulándome en lo de la Escuela de Montaña, la primera promoción de la Escuela del Deporte del Principado de Asturias, y es la primera promoción a nivel público que oferta el Ministerio, ¿no? ¿Qué te digo yo, Toño? Voy a deciros una cosa a esta gente, porque como veis, tenemos aquí, Toño y yo, que emprender, pues ponernos al tajo, que tenemos aquí bastante que hacer, y después yo voy a echar una siestuca y creo que igual después los veo. ¿Qué te parece? Pues después de comer y dormir una siesta. Pues mira, voy a hacer caso a Toño, voy a comer y después voy a echar una siestuca y después nos vemos. Venga, hasta ahora. Yo quería invitar a todos los estudiantes porque tenemos tres cosas principales. Primero, el paisaje, que tenemos un paisaje, como sabes, impresionantemente, totalmente natural y totalmente descontaminado de cualquier cosa, ¿no? Segundo, que estamos a muy poca distancia de las zonas centrales más habitadas. Y sobre todo, una cosa muy importante, las gentes de aquí son cariñosas, son colaboradoras, tratan al visitante con mucha deferencia. Les gusta que vengan aquí porque precisamente la gente habla con otra gente que no está acostumbrada a hablar diariamente y eso a esta gente les gusta muchísimo. Y ese es el llamamiento que haría, de esos, sobre todo esos dos puntos principales, sobre esas tres premisas que te comento, ¿no? José Ramón, muchas gracias por estar con nosotros en Miradas de Asturias. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis me tenéis a vuestra disposición. Cuando nos alejamos del concejo, dejando atrás esta impresionante geografía, nos damos cuenta de que no hay concejo pequeño en Asturias, pues todos tienen la grandeza de tener en su interior una gran historia y la gran belleza de su entorno. Lo dejamos atrás sintiendo que tenemos una gran responsabilidad, no dejar que lugares tan hermosos queden en el olvido, pues desistir de conocer Yernes y Tameza sería abandonar el conocimiento de una parte de esta madre, llamada, desde el principio de los tiempos, Asturias. Talladas montañas, puertos inmensos, aguas, cañadas y el caldobeiro, el cielo azul se abre sobre el Tameza y el reguero, y el sol sobre Villabre va brillando con presteza, descubriendo los hermosos parajes de la tierra de Yernes y Tameza.